Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, soy Mario y al igual que con Star Wars, que ya tenéis el vídeo desde hace unos días en el canal, tenemos los primeros rumores para Marvel y DC para este enero de 2025. Antes de comenzar quería como siempre puntualizar que estos rumores hay que cogerlos con pinzas, ya que es muy temprano y aunque la fuente es muy fiable como BrickClicker puede haber cambios, pero cuando se puedan comprar podréis hacerlo con los enlaces de afiliado para Lego y Amazon que tenéis en la descripción y bueno, no solo estos sets sino los que ya están a la venta, así que si los utilizáis ayudaréis un montón al canal. Y como última noticia antes de los sets, recordaros que para quienes os hagáis miembros del canal durante el mes de julio, desde 99 céntimos podréis participar en el sorteo internacional de un Super Battle Pack de clones versus droides. Vamos a empezar con Marvel porque me parece que es más interesante que DC, aunque sorprendentemente en DC esta vez no todo es Batman, casi todo pero no todo. El primer set que tenemos es el 76307 Iron Man Mech versus Ultron por $15 y he de decir que ojalá este concepto de los Mech versus existiese en Star Wars. ¿Y por qué lo digo? Pues simplemente porque por 15 euros tendríamos una construcción de las cuales no soy el mayor fan, siempre he criticado mucho y yo digo que no tienen mucho sentido los mechs en Star Wars, pero ya que existen, pues mejor recibir dos figuras por el mismo precio que no una, y es decir que es una situación muy beneficiosa al recibir pues el doble de figuras a un precio, pues yo diría razonable, ¿no? 15 euros, dos figuras, obviamente no es tan bueno como un Battle Pack que no paran de subir. Además el mech me parece bastante interesante ya que tenemos una figura de Ultron que creo que no son tampoco las más comunes dentro de Marvel y podría estar bastante chula, y en cuanto a Iron Man pues hay muchas posibilidades en cuanto a que Iron Man, ya que lo suelen cambiar mucho, así que ya veremos. El siguiente set también es un mech versus el de Spider-Man versus Anti-Venom, el 76308 también por $15 y la verdad me parece que es una figura bastante interesante. Anti-Venom no es un personaje súper conocido ni mucho menos, o sea que para aquellos que sean fans pues esto será una locura, ya que estas figuras extrañas suele molar conseguirlas. Y bueno, otra vez vamos a tener dos figuras y un mech, así que como digo, el concepto me llama más la atención que el que tenemos ahora mismo en Star Wars. También vamos a tener otros dos sets muy parecidos entre ellos, seguramente, por lo menos en concepto. El 76309 es el Spider-Man vs Venoms Venomized Car, $30 y probablemente tengamos algo muy similar al coche de Morbius que recibimos hace un par de años, creo, si no me falla la memoria, ya que se lo llegamos a cubrir en el canal, donde tenemos un coche y un par de figuras, o el del año pasado de Gwen, que puede que esta vez tengamos pues la misma versión pero negra, ya que aquí parece que va a ser el coche de Venom, antes teníamos el de Spider-Man, pues era más o menos lo mismo pero negro. El siguiente sí que me parece un poquito más interesante, el 76310 Iron Man's Car, o sea, coche de Iron Man, y Black Panther, yo entiendo que será o de uno o de otro, supongo que será de Iron Man, o una mezcla, pero yo entiendo que será de Iron Man, versus Red Hulk, $35, lo cual habría que ver las piezas, pero solo 5 euros más por una figura de las grandes, no me parece una locura, me parece que está bien, y es que en el último tráiler de la nueva película de Capitán América sale Red Hulk, así que ya veremos si tiene que ver algo con Iron Man y con Black Panther, que entiendo que no, pero me parece una conjunción de figuras bastante chula. El concepto, como digo, es el mismo, un coche, pero tenemos tres figuras, así que ya veremos cómo está el set, porque en oferta podría ser bastante interesante para obtener estas figuras. Continuamos con el 76311, $40, Spider-Verse Miles Morales versus The Spot, un set de una película increíble, la verdad. Si no la habéis visto no puedo hacer otra cosa que recomendarla y me alegra ver que hacen cosas con ella. La figura de Spot podría molar mucho, aunque a lo mejor también hacen como con Sandman y hacen una figura construida con bloques, pero este set puede ser bastante interesante y sobre todo espero que incluya alguna figura chula y que sean más de dos figuras. El 76313 logo de Marvel construible por 100 euros me llama bastante la atención, sobre todo porque también he escuchado que esto mismo podría pasar con Star Wars y es algo que tiene posibilidades de ser chulo o de ser un completo chasco, también os lo digo. Yo creo que además debe incluir alguna figura y si solo incluye una, que me parecería poco, pero podría ser. En Star Wars se hablaba de George Lucas y yo entiendo que si ese es el concepto que se maneja, aquí el que más sentido tendría sería Stan Lee, sinceramente, pero de momento los rumores no apuntan a nada claro, esto parece más conjeturas que otra cosa, por lo tanto vamos a ver cómo evoluciona. Y finalmente para Marvel tenemos el 76314 Civil War Airport Battle, $100 y seguramente será un set bastante interesante, pero las últimas batallas que han sacado por este precio en Marvel, dentro de lo que son las películas de Endgame, tenían un sobreprecio muy grande, pero si fuese como la batalla de No Way Home, que sí que me parece que era algo más razonable y que además yo recuerdo pillar una oferta por 50 euros, o sea, súper bien, puede ser algo bastante interesante y que además en el futuro se podría incluir una construcción como hicieron con este mismo set de Spider-Man, ya que el concepto me parece buenísimo y al ser una batalla grande con bastantes personajes y uno de ellos que podría ser una construcción como Sandman, creo que un DLC, por así decirlo, podría molar bastante. El primero sacas este set de $100 y luego sacas uno de 30 con dos o tres personajes que te hayan quedado fuera. Con esto pasamos a los sets de DC, que van a ser 3, y empezamos con uno que tal vez no interesa a todo el mundo por ser un set de 4 años, el 76301 Batmobile, 20 euros y 63 piezas. Me alegra ver que no están dejando morir a DC, aunque tampoco es que esto esté siendo un resurgimiento muy tocho, y a ver si este año sacan más sets que en una sola ventana
u oleada, y ya tuvimos un set como este hace unos años, por lo que deberíamos esperar a Batman y un villano seguramente. Avanzamos con otro set de los que os he comentado que me gusta un poco más el concepto que en su versión de Star Wars, el 76302 Superman Mech vs Lex Luthor. 120 piezas, $15, y fijaros que este es uno que yo a lo mejor sí que me compro, igual que los otros no me llamaban tanto porque nunca he tenido una figura de DC que no sea Batman, sí que tengo un Batman, pero que yo sepa no tengo nada más, y en oferta a Superman y Lex Luthor. Si los encontrase ambos por 10 euros, la construcción son 33% de descuento, no creo que pudiese decir que no, y repito, ojalá cambien los mechas a este modelo en Star Wars, pero lo dudo muchísimo. Finalmente, el que seguramente sea el más interesante, pero ya hemos tenido alguna versión que otra, es el 76303 Dark Knight Tumbler, $60 y 429 piezas. El precio por pieza parece un poquito elevado, pero ya veremos qué es lo que nos trae, cuál es el tamaño que tiene, que para mí, como sabéis, siempre es lo más importante, y cómo es la build, ya que lo que he visto en los comentarios cuando hablamos de superhéroes en Lego es que la gente suele estar por lo general bastante contenta con las naves de Batman en este rango de precio. La versión de 2021 solo tenía 2 figuras, o sea que ojalá por este precio recibamos 3. Con esto cerraremos los rumores de Marvel y DC. La verdad es que hace mucho que no cubro estos temas y tenía ganas, aunque llegué tarde, para cubrir los rumores de verano que ya están a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a todos por el apoyo, como siempre digo, y en especial a los miembros que estaréis viendo por pantalla y van a participar en el sorteo del Battle Pack de 30 euros que os he comentado al principio. Si queréis, por lo tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.